Hola doctora, buenas noches. Esta es mi presentación del proyecto integrador de patología quirúrgica. Y bueno, empezamos. Se nos presentan cuatro casos clínicos derivados de un evento, de un choque automovilístico. Y bueno, vamos a desarrollar cada una de las preguntas que nos están planteando. Bueno, como bien sabemos, titulares del servicio de urgencias y recibimos la llamada de que ocurrió el accidente en la México-Puebla. Se nos presentan los casos, cómo fue la cinemática del trauma y demás. El accidente fue un choque frontal a alta velocidad entre un autobús de pasajeros y un particular. Se trasladan cuatro pacientes. Y primero, la primera pregunta es, ¿qué consideramos hacer previo al ingreso de los pacientes? Bueno, lo primero es preparar las camas y el equipo de trauma. Nos estamos previniendo desde antes porque ya al saber que es un trauma de alto impacto y si era a mayor de 100 kilómetros por hora, pues entonces ya estamos considerando que vamos a tener, por lo menos de esos cuatro, un paciente que venga grave. Preparamos las camas y el equipo de trauma y en la medida de lo posible vamos a recopilar la información de cada uno de los pacientes con los paramédicos según se vayan comunicando con el hospital si es que es posible. Llega el momento en el que ingresan los cuatro pacientes y el primero, el femenino de 36 años de edad, Glasgow de 9, motora 4, verbal 2 y ocular 3, con anisocoria, 110/70, 85 de cardíaca, respiratoria 20 y temperatura de 36. Lo mismo el paciente, el segundo paciente, el conductor, 56 años, sin cinturón de seguridad, deformidad en la extremidad inferior derecha y dolor a nivel de pelvis y abdomen. 90/60, 111, respiratoria 25 y 35.8. Este ya nos está indicando que tiene signos de choque y son signos ni muy tempranos ni muy tardíos, pero ya podemos estarlo sospechando al 100% de que este paciente viene chocado o se está chocando. El tercero es un masculino de 40 años, el conductor del tráiler. Este refiere dolor en tórax y satura al 80%. También tiene una tensión arterial muy baja, 90/50, cardíaca de 120 y respiratoria de 25, temperatura de 36. A este podemos pensar que tiene algún neumotórax a tensión de ley y los signos también ya nos refieren que se viene un paciente en estado de choque. El cuarto es un femenino de 7 años, llora por dolor a nivel del brazo izquierdo. Ya de entrada el dolor nos indica que el paciente viene a la conciencia a tope. Este tiene una tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 80 y temperatura de 36, respiratoria de 20. Ahora, las preguntas respecto a los casos, ¿cómo realizaríamos el triage? Pues bueno, primero, la impresión general que nos dé cada uno de los pacientes, acorde a las lesiones que se nos presentan y lo que podemos valorar del Glasgow de cada uno. Para mí, el paciente que tiene la mayor prioridad de atención es el tercer paciente, es el que tiene los peores signos, incluso en la tensión arterial se manifiesta de cajón 90/50 y está saturando al 80%. Entonces, yo de entrada ya pienso en un secuestro importante de líquidos por un neumotórax o un hemoneumotórax a tensión. La tercera pregunta es ¿qué paso seguiría para el manejo de los pacientes? Lo primero, valorar ABC, control de signos vitales y exploración física. Que nunca se nos vaya el ABC y una vez que se controla la vía aérea, la respiración y la circulación, leí en el PHTLS que de ABC vamos a invertir el orden a B a C. eh, no, de A C a B, perdón. Primero vamos a cuidar la circulación porque ya tenemos asegurado el 100% la vía aérea y este paciente tiene compromiso circulatorio notorio. Y por último, atender las quejas principales, analgesia, etcétera, etcétera. Solicitaría algún estudio de gabinete o laboratorio. De entrada, una radio de tórax y de pelvis. Y para la paciente que viene con Glasgow de 8 me parece, la paciente con anisocoria, una tomografía de cabeza y cuello. Y para los primeros tres, menos para
para la niña, un examen general de sangre y hemoderivados, porque también ya estamos sospechando del secuestro importante de líquidos y queremos confirmarlo y en caso de que exista una anemia, lo importante es ver qué tan grave es esta anemia y si existe algún desequilibrio metabólico, ya sea acidosis, alcalosis o algún trastorno mixto. Ahora las preguntas del caso uno del femenino de 36 años. Esta se encontró afuera del vehículo, ingresa somnolienta con Glasgow de 9, con pupilas anisocóricas, 110-70, 85 cardíaca y respiratoria de 20. ¿Cómo se obtuvo la puntuación de 9 en la escala de coma de Glasgow? Este es sencillo. Al tener una puntuación de 4 en la escala de coma de Glasgow en motora, nos indica que la paciente reacciona únicamente al dolor y retira la extremidad. Nosotros la tocamos, la paciente se quita. Eh, Verbal 2 quiere decir que viene con sonidos, lo único que puede hablar son sonidos totalmente incomprensibles, balbucea. Y lo ocular es de 3, solamente abre los ojos al dolor. Todavía tiene conciencia, sin embargo está en un estado mental alterado y cada vez, si no se trata, se va a ir deprimiendo más y más. Este paciente ya está nada de, de perder la conciencia. ¿Colocaría alguna sonda? Si no, ¿y por qué? Para mi consideración, lo único que colocaría es una cánula orofaringia para mantener la vía aérea permeable en caso de que se necesitara aspirar y para evitar alguna complicación como, como que la paciente se empezara a broncoaspirar, por así decirlo. Y también una vía de reposición de líquidos, una vía periférica con, yo considero que con una solución Harman, porque nos está indicando un choque temprano, o más que temprano, que va evolucionando. Para este paciente, el estudio de imagen que pediría es un ataque de cabeza y cuello, y mi sospecha diagnóstica es un trauma craneoencefálico moderado, y ya es muy notorio que es moderado. Para el caso 2, el masculino de 56 años, conductor del vehículo que no portaba cinturón de seguridad, deformidad de extremidad inferior derecha y dolor a nivel de pelvis y abdomen. Arterial de 90-60, cardíaca de 111, respiratoria de 25 y temperatura de 35.8. Este paciente ya perdió sangre. Es muy notorio en la tensión arterial y se manifiesta también en la temperatura. Ya tenemos un signo temprano, todavía no es hipotermia, pero ya se nos está manifestando. Intencionadamente, ¿qué exploraríamos en este paciente? El tórax, los ruidos cardíacos y respiratorios, y exploraría también pelvis y abdomen. ¿Qué solución indicaría para este paciente? Definitivamente una solución Harman y en la medida de lo posible una reposición de hemoderivados. Mi sospecha diagnóstica es fractura pélvica y probablemente un neumotórax a tensión, pero pues eso lo confirmaríamos con con estudios de imagen. Ahora, bueno, se nos presenta la radiografía de pelvis del segundo paciente. ¿Colocaríamos sonda, sí o no? Definitivamente no, porque ya podemos encontrar clarito la fractura en la zona inferior del pubis y claramente la fractura es contraindicación de cualquier sonda en esa zona. Para el caso 2, usted solicita estudios de laboratorio y obtenemos los siguientes resultados: el cloro en 104, pH en 720, demás y demás y demás. Para la primera regla, encontramos un pH de 7.20, el cual está disminuido y claramente es ácido. La regla 2, una presión de CO2 de 47 milímetros de mercurio, ya nos indica acidosis respiratoria, pero el bicarbonato está en 18.4 miliosmoles. Eso ya nos indica también una acidosis metabólica. Podemos estar sospechando de un trastorno mixto. La regla 3, tenemos una brecha aniónica que según mis cálculos está aumentada. Y haciendo la correlación con la regla 4,
Tenemos tanto acidosis respiratoria como metabólica. ¿Cómo lo vamos a interpretar? Como un trastorno mixto. Acidosis respiratoria, acidosis metabólica y aumento de la brecha aniónica que claramente no está compensada y estoy según mis cálculos. Ahora, también se nos presentan los exámenes de laboratorio de serie roja. Interpretando el estudio, yo llegué a la conclusión de que este paciente tiene una anemia microcítica normocrómica y que transfusión, se nos pregunta si indicamos transfusión de hemoderivados. Sí, por supuesto, sí, está indicada y yo indicaría sangre total. No siempre se cuenta con sangre total y si no contamos con ningún otro recurso, pues con una solución Harman. No podríamos hacerle más en caso de que no tuviéramos los recursos. Si no, sangre total de ley. Para el caso 3, masculino de 40 años, conductor del tráiler, refiere dolor en tórax y satura al 80%. Tiene una tensión arterial de 90/50. Este ya tiene un choque más notorio. Frecuencia cardíaca de 120, respiratorio de 25 y temperatura de 36. Según la diapositiva ya solicitamos la radio de tórax y claramente podemos ver que tiene un neumotórax. Si lo diagnosticamos según la etiología es un neumotórax a tensión y mis sospechas diagnósticas es que tiene un choque hipovolémico y lo podemos ver claramente en la tensión arterial y el obstructivo. Claramente el neumotórax está generando mucha presión. ¿Colocaría algún tipo de sonda? Definitivamente colocaría una sonda pleural en la medida de lo posible, si no una toracocentesis para hacer una descompresión torácica con, ya en el peor de los casos, con un pulso del 14 a la vieja escuela, pero si no una sonda pleural de entrada para descomprimir y poder revertir el choque obstructivo. Además de que el tratamiento con líquidos para revertir el hipovolémico. Preguntas del caso 4, femenino de 7 años, con llanto porque tiene dolor al nivel del brazo izquierdo. Quizás pudiéramos estar sospechando de una fractura. Tensión arterial de 100/60, frecuencia cardíaca de 80, temperatura de 36 y respiratoria de 20. Al realizar la exploración secundaria nos damos cuenta que tiene una herida pequeña de 7 centímetros en la cara. Por suerte no compromete absolutamente nada más que piel y tejido subcutáneo. Las preguntas de este caso es cómo clasificaríamos esta herida. Es una herida cortante, superficial y contaminada. El manejo que le daría a esta herida es desinfección, analgesia y sutura. Obviamente para la sutura pues va la anestesia de entrada, pero una analgesia leve podría ayudar y tiene una infección alta de, tiene una probabilidad alta de infección, un 17%. Ya la consideramos de entrada como una herida infectada, contaminada. Em, y eso es todo lo que nos plantea la actividad. Cualquier duda o pregunta, hágamela saber, doctora, y sería todo. Muchas gracias.